Muy buenas tardes. La Maestría Centroamericana en Sociología le da la bienvenida a la presentación de la conferencia inaugural del segundo ciclo lectivo del 2023. En esta ocasión contaremos con la interesante intervención del doctor Eugenio Rivera Urrutia, a quien le saludo y le agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Una invitación muy especial, siendo una persona que es chilena, pero que ha tenido mucho contacto con nosotros en Costa Rica y ha trabajado también acá. Entonces, tiene un vínculo especial con el país. Bueno, la conferencia que expondrá el doctor Rivera se titula Retos globales en América Latina, la política desafiada en sociedades polarizadas. La conferencia aborda una cuestión de suma relevancia y actualidad. Vivimos en una época de cambios vertiginosos y enfrentamos retos políticos, sociales y económicos que afectan no solo a los países de América Latina, sino que también tienen un impacto en la escena global. La región latinoamericana está viviendo momentos de gran trascendencia desde las protestas masivas en Chile que llevaron a un proceso constituyente, pasando por la inestabilidad política en Perú, la crisis económica en Argentina y la polarización política en general de varios países de la región. También observamos un despertar cívico, estallidos sociales, junto a un considerable desafío al status quo. En el transcurso de esta conferencia, el doctor Rivera nos aportará un análisis para comprender cómo la política está siendo desafiada en estas sociedades polarizadas. Examinaremos los elementos que contribuyen a esta polarización y cómo se relacionan con los retos globales que enfrentamos como desigualdades económicas, sociales, entre otros aspectos. Espero que esta discusión nos enriquezca a todas y a todos y nos motive a participar activamente en los cambios que nuestra sociedad necesita. Antes también voy a presentarles al doctor Eugenio Rivera Urrutia para que pues conozcan un poco más de él. Él es doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín. Trabajó en el Ministerio de Planificación de Chile. Luego fue jefe de la División de Regulación del Ministerio de Economía, presidente de la Comisión Preventiva Central Antimonopolio y colaboró en la creación de lo que iba a ser la Superintendencia de Obras Públicas Concesionadas. Ha colaborado con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y otras entidades internacionales. En el campo académico, fue profesor de la Escuela de Economía y de la Maestría en Política Económica de la Universidad Nacional y de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y también fue investigador del Consejo Superior de las Universidades Centroamericanas, SUCA. Entre los años 2003 y 2006 fue profesor de la Maestría de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de ese mismo país. En Chile ha sido docente de las universidades de Talca y de Santiago. Fue director del área económica de la Fundación Chile 21. Actualmente se desempeña como integrante de la coordinación del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible y es director ejecutivo de la Fundación Casa Común en Chile. Se ha especializado en políticas públicas, modernización del Estado, competencia, regulación y filosofía política. En Costa Rica publicó
el Fondo Monetario Internacional y Costa Rica, un análisis de 1978 a 1982 y en colaboración también con Centroamérica, Política Económica y Crisis. Fue coeditor del libro Radiografía Crítica del Modelo Chileno, Balance y Propuestas. También autor en colaboración del libro La trastienda del gobierno, el eslabón perdido en la modernización del Estado chileno. Autor del libro Gobierno electrónico y nueva economía, la experiencia chilena. Y es autor de numerosos artículos que han salido en revistas especializadas. Uno de sus trabajos más recientes son Democracia y Derechos Sociales, de T.H. Marshall a Habermas, y Comunidad Política y Democracia Agonística, Las Antinomias, de Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix. Y Capitalismo, Neoliberalismo y Socialismo, problematizando los conceptos clásicos de la izquierda. Actualmente es columnista en varios medios de comunicación chilenos. Sin más, entonces comenzamos con la conferencia del doctor Rivera. Bueno, muchas gracias, Nancy, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor poder dar esta conferencia inaugural del segundo ciclo de la Maestría Centroamericana en Sociología. He preparado especialmente un trabajo y prefiero leerlo para atenerme al tiempo y tratar de ser preciso en las cosas que yo quiero decir. Como tú decías, la conferencia tiene como título Retos globales en América Latina, la política desafiada en sociedades polarizadas. Las profundas transformaciones de la economía global asociadas a las innovaciones y el desarrollo tecnológico, a lo cual se suman la pérdida de legitimidad de la democracia, la crisis medioambiental, la transición energética, la era de las pandemias, las migraciones masivas, el auge arrollador del crimen organizado y la agudización de los conflictos geopolíticos, están planteando importantes desafíos que deben ser enfrentados para avanzar en el sendero del desarrollo y en el perfeccionamiento de la democracia. La convergencia de estas transformaciones con las múltiples crisis que nos afectan configuran un escenario inédito, no solo por la magnitud de las primeras y la gravedad de las múltiples crisis, tampoco solo por las complejidades adicionales que implica que ellas tengan lugar simultáneamente y al articularse generen sinergias negativas, sino también porque nuestras categorías analíticas tradicionales no nos sirven para hacerlas inteligibles y porque los instrumentos fundamentales para enfrentarlos, esto es, la política y la democracia, están ellas mismas en una profunda crisis. El objetivo de la presentación es esbozar una perspectiva que nos permita hacer inteligible el momento en que vivimos y, con base en diferentes autores, analizar cómo las fallas de la política y la democracia se articulan con las dinámicas sociales para favorecer el surgimiento de tendencias autoritarias, las amenazas y deslegitimación de la democracia y la impotencia que afecta a la política. Con este objetivo, en la primera sección se realiza una descripción sintética de las transformaciones en marcha y cómo se articulan con las amenazas que enfrentamos. En la segunda sección se reflexiona sobre la crisis de inteligibilidad que afecta a nuestras sociedades y que obstaculiza nuestras capacidades de acción y colaboración. En la tercera sección se expone brevemente lo que denomino la esperanza democrática, que apareció como una posibilidad en los 90 y que, entre otros, ha sido conceptualizada teóricamente por Jürgen Habermas, y se analiza cómo se articulan las dinámicas políticas y sociales para producir la crisis de legitimidad de la democracia y la incapacidad de la política
que puso en cuestión las esperanzas del filósofo alemán. Concluye la presentación con algunas conclusiones. Sin duda, una dimensión crucial de estas transformaciones es la asociada a las nuevas tecnologías que están cambiando abruptamente nuestras formas de vida, la actividad económica y que generan desafíos novedosos a nuestros sistemas políticos. No es necesario ser un observador prolijo para ver que un número mayor de personas están conectadas por diversos dispositivos Apple u otros aparatos de otras empresas que son operados por Android, el sistema operativo construido por Google. Del mismo modo, en cada oportunidad que hacemos una búsqueda en Internet, nos reencontramos con el buscador de esta última empresa. Millones de vehículos en el mundo son guiados por Google Maps o su filial Waze. Miles de millones de personas, incluidos cientos de millones de latinoamericanos, utilizan Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y, bueno, en este caso, Zoom. Aunque todavía no en las magnitudes de otros países, un creciente número de residentes en nuestro subcontinente realizan compras a través de las plataformas de Amazon, la empresa retail más grande del mundo. Varias firmas de las mencionadas tienen capitales accionarios que superan el $1 trillón, casi 4 veces lo que, por ejemplo, produce Chile en un año, lo que indica la creciente concentración del capital en el mundo globalizado. Si bien para surfear en el mundo digital es necesario comprar diversos dispositivos, utilizar el buscador de Google, Google Maps, Facebook, WhatsApp, Twitter o Instagram es gratis. Surgen, por tanto, preguntas inéditas. ¿Qué queda de la relación de explotación cuando en estas empresas el núcleo de la generación de valor radica en grandes contingentes de profesionales altamente calificados que reciben altísimos salarios? ¿Cómo se compatibiliza la gratuidad de los servicios con el hecho que las empresas normadas conforman el pequeño grupo de las empresas más grandes del globo, a la cual naturalmente habría que sumar Microsoft? ¿A la formación de qué tipo de sociedad contribuyen estas empresas, eludiendo con frecuencia la vigilancia de los gobiernos y las decisiones de los ciudadanos? ¿Y qué consecuencias tiene el fuerte dominio que ejercen para el capitalismo y la democracia? En este contexto, la nueva y más amplia fragmentación social, sumado a la crisis de las ideologías políticas tradicionales y el malestar ciudadano frente a las dificultades que enfrentan los gobiernos para resolver sus problemas, cristaliza también una intensa fragmentación política. La sociedad aparece como crecientemente heterogénea. La estructura social tradicional se ha erosionado y los agentes económicos se despliegan a lo largo de múltiples actividades fragmentadas. La interpelación, comillas, a los trabajadores, cierre comillas, es respondida por múltiples voces y silencios que provienen de individuos y grupos que tienen muy poco parecido entre sí. En el caso de Chile, expresión de esta heterogeneidad desarticulada, asociada a la desintegración del sistema político partidario, fue el fracaso del primer proceso constituyente surgido como respuesta al estallido social de octubre del 2019. Pareciera que la sociedad la une solo el miedo a la incertidumbre, la sensación de inseguridad, de exclusión, de rabia contra la política que no logra encontrar un camino de solución a los problemas de su cotidianeidad. Frente a la impotencia de los agentes políticos tradicionales, la ciudadanía busca soluciones en los outsiders, pero como están estos aún peor preparados para gobernar, caen rápidamente en descrédito, lo que induce al electorado a buscar otros outsiders, lo que deriva en volteretas políticas continuas. En Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia y también en Costa Rica, los presidentes de derecha son sustituidos por presidentes de izquierdas y estos nuevamente por los de derecha. En algunos casos, además, como en el Perú, los presidentes ni siquiera alcanzan a terminar su periodo. A la derecha de la derecha tradicional se agrega una ultraderecha que logra un arrastre popular e instrumentan políticas que les permiten eternizarse en el poder. Dichas políticas son variadas, pero muestran similitudes. Más allá de su diversidad, presentan mínimos comunes entre los que destacan un fuerte chauvinismo
identitarismo o nativismo, para ser más preciso, la crítica al multilateralismo, la defensa crítica a los valores conservadores, un cristianismo sectario, el desprecio por el conocimiento científico, la condena de la inmigración tachada entre comillas de invasión, utilizando con habilidad las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que respecta a la propaganda política. A grandes rasgos, estos movimientos y partidos se suelen centrar en sus discursos y propuestas políticas en el nacionalismo, en un alegato contra la inmigración, en la seguridad y la corrupción. Han empujado con éxito la combinación de xenofobia y neoliberalismo. Como contrapartida, también existen regímenes que con una retórica de izquierda promueven también una democracia iliberal. Sus instrumentos son similares: represión de la oposición y cualquier expresión de protesta, control de los medios de comunicación, desdibujamiento de la división de poderes, acompañado todo de un deterioro de la economía y las condiciones de vida de la población. En estas condiciones, la inmigración obviamente no constituye un problema. Sí, la emigración, como dejan en evidencia los casos de Venezuela y Nicaragua en América Latina. La polarización y el encono que caracteriza la confrontación política es un hecho cada vez más generalizado. Subyacen en ello, naturalmente, los problemas económicos, la inseguridad, los miedos respecto a las transformaciones globales más críticas. En efecto, el cambio epocal en las relaciones entre los géneros que impulsan los movimientos feministas pone en cuestión el dominio milenario del patriarcado. La reivindicación racial de los afrodescendientes y de los movimientos de los pueblos originarios y las migraciones masivas han generado una reacción visceral de parte de los grupos raciales que ven amenazada su supremacía. Las exigencias del cambio climático, como es el cambio de la matriz energética, amenaza importantes fuentes laborales, como ya antes lo había empezado a hacer el traslado de industrias a los países emergentes del Asia. La segunda sección tiene como título la ininteligibilidad como problema crucial. Los conceptos con que hacíamos inteligible nuestro entorno y nos permitían comprender el transcurso histórico no dan ya cuenta de ellos. Si se piensa la gravedad y la complejidad de las transformaciones, de los retos que enfrentamos, puede llamar la atención que se inicie nuestra reflexión con el problema de la ininteligibilidad. Una pista crucial la da el historiador Reinhard Koselleck, fundador de la llamada historia conceptual, cuando señala que es clara la dependencia de cada acontecimiento concreto en el momento en que sucede del lenguaje que lo hace posible. Ninguna actividad social, ningún enfrentamiento político y ningún intercambio comercial son posibles sin un discurso y una respuesta, sin una planificación dialogada, sin un debate público o una conversación privada, sin una orden y su obediencia. Cuanta mayor es la complejidad de los actores creados por el ser humano, como sucede en los modernos procesos de trabajo y sus relaciones económicas, o en los cada vez más complejos espacios de acción política, más importantes son las condiciones en las que se produce la comunicación lingüística, orientadas a conservar la capacidad de acción. La dramática constatación académica de Koselleck adquiere en la actualidad una relevancia política central. Las transformaciones económicas sociales, el colapso de las ideologías y las esperanzas nos han dejado perplejos. El desarrollo de China en los últimos 40 años deja obsoleto las nociones de capitalismo y socialismo. La monarquía norcoreana termina de quitarle todo contenido a esta última noción. Carecemos de los conceptos, las narrativas y los discursos que permiten entender estos fenómenos. La historia cotidiana nos aparece como incomprensible, con lo que las personas y la política pierden la capacidad de acción. La deliberación pública está entrampada por la polarización y la perplejidad. Como señala Inerrarity en su libro Política para perplejos, la perplejidad es una situación propia de sociedades en la que el horizonte de lo posible se ha abierto tanto que nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos.
El siglo XXI se estrenó con la convulsión de la crisis económica, que produjo oleadas de indignación, pero no ocasionó una especial perplejidad. Contribuyó incluso a reafirmar nuestras principales orientaciones, quiénes eran los malvados y quiénes éramos los buenos, por ejemplo. El mundo se volvió a categorizar con nitidez entre perdedores y ganadores, entre la gente y la casta, entre quien manda y quien padece a los que mandan, al tiempo que las responsabilidades se asignaban con relativa seguridad. Pero el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada que ya no se refiere a nada concreto, sino a una situación general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso, provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede constar con nuestra aprobación, pero todavía más no saber cómo identificar ese malestar, a quién hacer culpable de ello y a quién confiar el cambio de dicha situación. En efecto, en 1943, cuando Beveridge, el sociólogo inglés, entregó el famoso informe en que dio origen al estado de bienestar inglés, estaban claros los 5 grandes males: la escasez, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad. No fue fácil arribar a esas certezas. Habían tenido lugar grandes luchas por relevar estos problemas como propios de la sociedad y no del individuo, y una amplia deliberación. 80 años después, la propia noción de estado de bienestar es cuestionada por el pensamiento conservador porque desresponsabiliza a los individuos respecto a su vida, porque genera un estado gigantesco que se transforma en una carga insoportable para la economía, porque su financiamiento es propio de sus ingresos a quienes laboran. También es criticado por el pensamiento progresista, argumentándose que genera una relación paternalista y cliental entre el Estado y sus beneficiarios, porque está basado en una visión tradicional de hombre proveedor y mujer dueña de casa. Como se ha visto recientemente en el caso de Francia, se instala una tensión que aparece como insuperable entre los gobiernos que relevan la preocupación por la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social para dar cuenta de la mayor longevidad, el encarecimiento de las prestaciones de salud y los sectores movilizados de la población que no aceptan la necesidad de aumentar la edad de la jubilación y el aumento de las cotizaciones para su financiamiento. A estos males se superponen hoy nuevos desafíos que entran a disputar la preeminencia en la agenda pública y en la distribución de los recursos. Destacan entre ellos la desigualdad, la destrucción del medio ambiente y el cambio climático, las migraciones, el racismo. Al mismo tiempo, algunos desafíos, aunque persisten, han dado curso a su contrario. Frente a la escasez aparece la opulencia y la obesidad. Otros, como la ignorancia, el prejuicio y el racismo, parecen insuperables pese al aumento de la cobertura educacional y el crecimiento de la educación terciaria, todo lo cual se expresa en el deterioro del debate político. Avances en el bienestar de las personas se transforman en problemas. El aumento del consumo, producto de la generalización del que era propio de los grupos acomodados, amenaza al planeta. Al desdibujarse lo positivo y lo negativo, se genera un problema de ininteligibilidad que pone en jaque la deliberación pública y a la democracia. El problema es la ininteligibilidad que genera la aparición de los nuevos desafíos y la tensión con la crisis ambiental que produce con el esfuerzo por mejorar las condiciones generales de vida y el acceso masivo al consumo, se articula con el cuestionamiento de las soluciones. Es ya antigua la crisis de las llamadas planificaciones globales y las teorías generales de la justicia como mecanismo de cohesión social, de las presuntas soluciones como el llamado socialismo realmente existente. El desconocimiento de ello contribuye a un gran divorcio entre las visiones de mundo sostenidas por los partidos tradicionales y la población, lo que tiene como consecuencia la desintermediación partidaria, el agravamiento de la ininteligibilidad con que la nueva modernidad y las transformaciones aceleradas se le aparece a la población. Ello da vuelo a las soluciones simplistas, al surgimiento del presunto Mesías y de la promesa fácil del populismo de derecha e izquierda que conquista al electorado con la consecuencia de lo
que los problemas se agravan. De la esperanza democrática a la falla de la política y la democracia. El colapso del socialismo soviético realmente existente hizo pensar que se había un periodo de extensión de la democracia al instalarse el sistema democrático en todo lo que fue la órbita de la Unión Soviética. Aumentaba el optimismo al constituirse la Unión Europea bajo principios democráticos de justicia territorial y de colaboración. En el mismo sentido, la llamada tercera vía, que proponía un camino distinto tanto frente al socialismo como al capitalismo, habría grandes esperanzas de un mundo mejor. En América Latina, el periodo de las dictaduras quedaba atrás al instalarse regímenes democráticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú, entre otros. El presunto triunfo de la democracia era teorizado por Habermas en su libro Facticidad y Validez, al mostrar cómo la resolución discursiva de conflictos puede institucionalizarse con éxito en las sociedades modernas. La historia de la vía democrática soportaba el sello del conflicto irreconciliable entre la democracia y la autonomía ciudadana en la toma de decisiones políticas, la soberanía popular por una parte, con lo que Habermas denomina las libertades subjetivas privadas, esto es, los derechos a la autodeterminación y la autorrealización. Esto significa que los derechos humanos y la soberanía popular están más bien en una relación de competencia que de complementación, y la pregunta que se hacía Habermas era, en consecuencia, cómo compatibilizarlos. Se trata, según Habermas, de la capacidad de establecer vínculos mediante la comunicación orientada al entendimiento para unar razón y voluntad y para llegar a convicciones en las que todos los individuos puedan estar de acuerdo sin coerciones. Por lo tanto, la conexión interna que se busca entre soberanía popular y derechos humanos consiste en que el sistema de derechos, que en el sistema de derechos se recogen exactamente las condiciones bajo las cuales pueden a su vez institucionalizarse jurídicamente las formas de comunicación necesarias para una producción de normas políticamente autónomas. Desde una mirada más política y centrada en el funcionamiento democrático, Rosan Ballon sostiene que, comillas, el trabajo de lo político consiste en la actividad reflexiva y deliberativa a través de lo cual se elaboran las reglas de constitución de un mundo común. Determinación de los principios de justicia, arbitraje entre las situaciones y los intereses de distintos grupos, modos de articulación de lo privado y de lo público. El desarrollo de esta actividad está ligado a una exigencia de legibilidad y de visibilidad. En este contexto, la democracia, en su función de institución de lo social, debe contribuir a la producción de un mundo legible, la simbolización del poder colectivo y la puesta a prueba de las diferencias sociales. Ello permite entender que gobernar no solo consiste en resolver problemas de organización, asignar de manera racional los recursos, planificar una acción en el tiempo. Significa, en primer lugar, hacer inteligible el mundo, dar instrumentos de análisis y de interpretación que permitan a los ciudadanos manejarse y actuar de manera eficaz. Allí hay una dimensión fundamental cognitiva de lo político. Se trata de producir la polis ayudándola a representarse, de enfrentarla permanentemente con sus responsabilidades, permitirle afrontar de manera lúcida los problemas que debe resolver. Lo que está en juego es más bien revelar la sociedad a sí misma, dar sentido y forma un mundo en el que los individuos tienen una creciente dificultad para orientarse. No obstante, en breve plazo, la esperanza democrática que intentaban describir y formular Habermas y Rosan Ballon empezó a mostrar tropiezos. Aunque con diferencia en los distintos países se observa una creciente desafección ciudadana respecto a los partidos, respecto al sistema político y una desvalorización de la democracia. Las ideas de una comunicación en busca del entendimiento,
La asignación a la política, a la tarea de producir la comunidad política para enfrentar sus responsabilidades y afrontar con inteligencia, perspicacia y cordura los desafíos del autogobierno, son ellas mismas desafiadas por el populismo de izquierda y de ultraderecha que con propuestas simplistas, explotando los miedos e incertidumbres más profundos de la población, logran triunfos electorales que les permiten atacar a la democracia desde el interior de la democracia. Sin duda juegan un rol central las nuevas demandas sociales, la lucha contra las desigualdades, la puesta en cuestión de la supremacía milenaria del patriarcado por parte del feminismo y con ello las relaciones entre los géneros y formas de vida profundamente arraigadas. A ello se suman las reivindicaciones y las luchas de las etnias sometidas por siglos a la explotación y la falta de reconocimiento poniendo en cuestión la supremacía de los grupos dominantes. Ello se articula con la movilización del movimiento ecologista que critica una economía que crece a costa del medio ambiente. Las migraciones complementan esta percepción. La historia reciente de los Estados Unidos y el ascenso primero del Tea Party y luego la captura del Partido Republicano por parte de Donald Trump constituye el paradigma de la reacción de la ultraderecha populista en la defensa de la preeminencia del llamado WASP frente a las luchas y reivindicaciones indicadas que conducen al deterioro del debate político al extremo y que culmina con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2020. Algo similar se observa en Hungría, Polonia, la Turquía de Erdogan, en el Brasil de Bolsonaro y ahora en el triunfo arrollador del recién fundado Partido Republicano en Chile, que en la elección de los consejeros del segundo proceso constituyente alcanzó una votación de más de 35%, con 25 puntos por encima del partido que les seguía. También algo similar se puede decir de las autocracias de Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo explicar la degradación de la democracia, el desdibujamiento de la representación, el deterioro de los partidos y la oleada de los gobiernos populistas de distintos signos? La politóloga italiana y profesora de la Universidad de Columbia, Nadia Urbinati, sostiene que asistimos a un mundo en que los pocos se han rebelado contra los muchos, abdicando de sus responsabilidades, y frente a ello han tenido lugar estallidos sociales, como el de Chile en el 2019 o la movilización de los chalecos amarillos en Francia, entre otros, caracterizados por ser detonados por situaciones políticamente que se considerarían menores y que constituían formas de acción colectiva que se producían en la forma de revueltas iracundas, de rebeliones y de levantamientos, pero ninguna de ellas lograba traducirse en un conflicto político. Ello tiene que ver con el desdibujamiento de las organizaciones clásicas con las que contaban los muchos para rebelarse a los pocos, al desligarse de su función mediadora entre sociedad y las instituciones y eliminando los canales que los conectan con la política institucional real. Lo que tenemos en contrapartida es una desresponsabilización de los partidos y de los cargos electos de esas funciones clásicas y el desarrollo de una actividad que se produce solo dentro de las instituciones, utilizando los medios de comunicación para construir consensos. Lo que tenemos es una democracia minimalista, solapada con una economía neoliberal. La democracia de partidos ha sido desplazada por una democracia de audiencia. La política se ha escindido de la sociedad, ha descartado su función mediadora y ha decidido moverse como una esfera diferente y diferenciada de la ciudadanía. Esto genera, según Urbinati, como decíamos, una doble desresponsabilización de los partidos respecto a su función mediadora y representativa, y de los más ricos y los más poderosos respecto a sus obligaciones hacia la sociedad. Se trata de una democracia minimalista en la que los partidos se escinden del cuerpo social, y el neoliberalismo en la que los pocos se responsabilizan de su cara frente a los ciudadanos. La eventual victoria de movimientos populistas genera gobiernos que Urbinati propone conceptualizar bajo la noción de democracia populista,
concebida como una nueva forma de gobierno representativo que aparece como respuesta a dos promesas no cumplidas por las democracias constitucionales, que se traducen en el crecimiento de la desigualdad social y económica, que tiene como consecuencia que una parte de la población no tiene posibilidad de aspirar a una vida social y política digna, y el crecimiento desenfrenado de una oligarquía que hace de la soberanía un fantasma. En este contexto, la democracia populista se estructura basada en una relación directa entre el líder y aquellos de la sociedad quienes el líder define como la gente correcta o buena, y segundo, la autoridad superlativa de la audiencia. Los primeros objetos de ataque de este tipo de gobierno son las instancias intermedias, constructoras de opinión como son los partidos, los medios establecidos, los sistemas institucionalizados de monitoreo y control del poder. En tal sentido, señala Urbinati, el resultado de estas acciones positivas y negativas delinea la fisonomía del populismo como una interpretación de, comillas, el pueblo y, comillas, la mayoría, que está contaminada por una política no disimulada, de hecho entusiasta de parcialidad. Esta parcialidad puede fácilmente desfigurar el Estado de Derecho que requiere de los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos, que requiere que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos estén sujetos a la ley y actúen de manera consistente con ella. Y también la división de poderes que en conjunto incluyen referencias a los derechos básicos, el proceso democrático y los criterios de justicia o derecho. Que estos elementos formen el núcleo de la democracia constitucional no implica que sean naturalmente idénticos a la democracia como tal. Su entrelazamiento se produjo a través de un proceso histórico complejo, a menudo dramático y siempre conflictivo, que fue y es temporal, abierta a la transformación y finito. Se puede revisar y remodelar, y el populismo es una de las formas que esta revisión y remodelación puede adoptar. Los populistas quieren reemplazar la democracia de los partidos por la democracia populista. Cuando lo logra, estabilizan su gobierno mediante el uso restricto de los medios y procedimientos que ofrece la democracia de partidos. Específicamente, los populistas promueven una movilización permanente del público en apoyo del líder electo en el gobierno o modifican la constitución existente de manera que reduzcan las limitaciones al poder de toma de decisiones de la mayoría. Desde otra perspectiva, Juan Pablo Luna y otros proponen la noción de partidos disminuidos, diminished parties. Es crucial para que consideran crucial para explicar este estado de cosas. Estos autores plantean la necesidad de superar una definición minimalista de los partidos y llaman la atención de que pese al renovado interés en el estudio de los partidos en América Latina, persiste una falta significativa de mecanismos teorizados y atributos del concepto de partido político que conecte a estas organizaciones políticas con la representación democrática. Coinciden con Stokes respecto a que aún no se ha resuelto si los partidos son buenos para la democracia o un mal necesario, lo cual depende de la definición de democracia. Se preguntan, ¿develan los partidos las preferencias agregadas de los votantes de manera que los gobiernos sean receptivos a los ciudadanos? ¿O forman los partidos oligopolios de competidores con intereses y preferencias en conflicto con los votantes? Para poder responder esta pregunta, los autores proponen una tipología de partidos con base en dos atributos principales. Primero, la coordinación horizontal de los políticos y segundo, la agregación vertical para movilizar electoralmente intereses colectivos e intermediar y canalizar demandas colectivas, por ejemplo, simplificando y clarificando las preferencias políticas de los ciudadanos. Para los autores, la efectiva operación de estas dos dimensiones es indispensable para la representación democrática. La primera implica que los partidos políticos resuelven los problemas de la acción colectiva de los políticos, lo que al estabilizar los vehículos electorales benefician la representación democrática. Ello es, sin embargo, insuficiente. Se requiere además que opere la agregación vertical de intereses, de manera de incorporar las preferencias ciudadanas para no perder la relación con la ciudadanía. Con este instrumental, los autores muestran cómo coaliciones como el Frente Amplio en Uruguay logra satisfacer ambas dimensiones.
Algo similar, aunque con una estructura más flexible, logra el MAS boliviano, mientras que el PRODE argentino lo logra en la ciudad de Buenos Aires, pero encuentra dificultades en el resto del país. En relación con Costa Rica, se destaca que el Partido Liberación Nacional funcionó durante mucho tiempo como partido, en el sentido que lograba operar en ambas dimensiones, pero se ha ido erosionando gravemente, lo cual, junto con la crisis de la unidad y las dificultades del PAC y la no aparición de verdaderos partidos, ha generado una grave crisis de representación. Algo similar ocurre en el caso de Chile. Bajo otras condiciones ocurre un proceso aún más grave en el caso del Perú. La noción de partidos disminuidos permite entender, según los autores, la contribución de los partidos a la crisis de representación y de polarización que enfrentan los varios países. Cabe preguntarse si los problemas de la democracia y de la política pueden ajustarse solo o principalmente a la decadencia del sistema partido. Agen y Bartel sostienen que los problemas tienen que ver con limitaciones que aluden también a la propia ciudadanía. Ellos sostienen que ya desde hace tiempo numerosos autores han llamado la atención sobre la discordancia entre la mirada idealizada de la democracia y su funcionamiento real. Los ciudadanos tienen poco interés en la política y conocen poco los debates sobre las políticas públicas. Los autores enfatizan cómo el problema... los autores enfatizan como problema el que los ciudadanos se identifican con grupos de diversa naturaleza, étnicos, raciales, religiosos, ocupacionales, y sostienen que no es la ciudadanía la que determina las orientaciones de los partidos, sino que sus opiniones y visiones reflejan las posiciones partidarias. El rol reflexivo que puede implicar la lealtad a un partido es puesto en cuestión por el bajo contenido ideológico de dicha adscripción, lo que tiene como consecuencia que las políticas tienden a no coincidir con las preferencias de sus electores. Ponen también en cuestión las proposiciones de la democracia participativa o deliberativa, por estar basadas en suposiciones no realistas como la racionalidad, la consideración mutua y el paciente intercambio de razones públicamente argumentadas para apoyar políticas específicas. En temas económicos, además, la sensibilidad respecto al desempeño en el corto plazo está acompañada de una gran insensibilidad en relación con el largo plazo. Tampoco la educación ni la disposición de mayor información reducen los sesgos y prejuicios. Así concluyen los autores que son las identidades sociales y las lealtades partidarias las que determinan más las percepciones y las opiniones políticas. Daniel Innerarity, en su libro Una teoría de la democracia compleja, afirma que un análisis somero pareciera mostrar que la democracia está atacada por múltiples enemigos. Sin embargo, dice Innerarity, lo que hay es debilidad política, falta de confianza y negativismo de los electores, oportunismo de los agentes políticos y desplazamiento de los centros de decisión hacia lugares no controlables democráticamente. Según Innerarity, se asiste a una democracia irritada, un malestar difuso que carga contra el sistema político en general, donde se constata más frustración que aspiración y agitaciones poco transformadoras de la sociedad, de la realidad social. Hay desconfianza respecto a de que los gobiernos quieran o sean capaces de afrontar los riesgos de la existencia de manera eficaz e igualitaria. Para Innerarity, la democracia se degrada cuando se absolutiza el momento plebiscitario o la lógica del clic, pero también cuando se entrega el poder a los presuntos expertos. Lo primero que enseña esta conceptualización compleja de la democracia es que se trata de un proceso. Según el autor, las democracias representativas tienen dos enemigos: el mundo acelerado, la predominancia de los mercados globalizados por un lado, y la hibris, la desmesura de la ciudadanía por el otro, es decir, la ambivalencia de una sociedad a la que la política debe obedecer, pero cuyas exigencias, por estar poco articuladas políticamente, son con frecuencia contradictorias, incoherentes y disfuncionales. Los problemas actuales derivan de una realidad interdependiente
y concatenada, ante los cuales son ciegos sus componentes individuales, insostenibilidad, riesgos financieros y comportamientos individuales de desordenada agregación. Repensar la política y la sociedad a modo de conclusión. El colapso de los países de la órbita soviética, el fin de las dictaduras y la recuperación de la democracia en América Latina, la creación de la Unión Europea, el mejoramiento generalizado de las condiciones de vida asociado a un abaratamiento también generalizado de los bienes, a la revolución de las telecomunicaciones y el despliegue de la digitalización, abrió las esperanzas de una nueva era de convivencia democrática. Como decíamos, el filósofo Jürgen Habermas teorizó los alcances posibles de la era democrática que se abría al sostener que si los discursos y las negociaciones cuyos procedimientos vienen fundados discursivamente constituyen el lugar en el que se puede formar una voluntad racional. La legitimidad del derecho se basa en última instancia en un mecanismo comunicativo. Como participantes en los discursos racionales de los miembros de una comunidad jurídica, han de poder examinar si la norma de que se trata encuentra o podría encontrar el asentimiento de todos los posibles afectados. Por lo tanto, la conexión interna se busca entre soberanía popular y derechos humanos. La conexión interna que se busca entre soberanía popular y derechos humanos consiste en que en el sistema de derechos se recogen exactamente las condiciones bajo las cuales pueden a su vez institucionalizarse jurídicamente las formas de comunicación necesarias para una producción de normas políticamente autónomas. Como decíamos, las esperanzas se vieron rápidamente frustradas. Las revoluciones tecnológicas, las transformaciones de la economía, la dinámica cambiante de la globalización, el aumento de la desigualdad económica y social, el desdibujamiento de la estructura tradicional de clases, el protagonismo creciente de la robótica en los centros industriales, la creciente importancia de los grupos sociales vinculados a los servicios y al crecimiento del precariado, las tensiones entre las luchas por mejores niveles de vida de la población y la crisis ambiental que amenaza la vida en el planeta, la crisis del estado de bienestar y la masificación de las migraciones han generado un estado de cosas que resultan ininteligibles para la población. El mayor acceso a los bienes y servicios, la expansión de la cobertura educacional, el mejoramiento del acceso a la salud aumenta las expectativas al mismo tiempo que desata la incertidumbre y los miedos, productos también del aumento feroz de la delincuencia, la acumulación de desastres climáticos, la era de las pandemias, la amenaza del desempleo y la pobreza. Los gobiernos de muchos países parecen no dar cuenta de los desafíos que se enfrentan. Los ciudadanos ven frustradas sus aspiraciones, se genera una desafección generalizada del sistema político. Los partidos pierden su arraigo en la población y la democracia se desvaloriza frente a la población. Crecen aceleradamente las fuerzas populistas de izquierda y de derecha que instrumenten un ataque a la democracia, no ya en la forma de los tradicionales golpes de Estado, sino desde el corazón del sistema democrático. Como decíamos, Nadia Urbinati llama la atención respecto al surgimiento del estallido social como diferente al conflicto político tradicional. La democracia de partidos ha sido desplazada por una democracia de audiencia. La política se ha escindido de la sociedad, ha descartado su función mediadora y ha decidido moverse como una esfera diferente y diferenciada a la ciudadanía. En este contexto de crisis, en algunos países tienen éxito corrientes populistas las cuales postulan la sustitución de la democracia constitucional por la democracia populista, estructurada sobre la base de una relación directa entre el líder y aquellos de la sociedad a quienes el líder define como gente correcta, buena, y segundo, la autoridad de la superlativa de la audiencia. Los primeros objetivos de este tipo de gobierno son las instancias intermedias, constructoras de una opinión como son los partidos, los medios establecidos y los sistemas institucionalizados de monitoreo y control del poder. Juan Pablo Luna y sus colegas, para explicar la crisis de representación democrática, ponen énfasis en lo que se denomina los partidos disminuidos, como resultado de sus dificultades para asegurar
la coordinación horizontal de políticos y la agregación vertical para movilizar electoralmente intereses colectivos e intermediar y canalizar demandas colectivas, por ejemplo, simplificando y clarificando las preferencias políticas. Del mismo modo, Agent Bartels, a partir de la experiencia de los Estados Unidos, sostienen que las dificultades democráticas tienen que ver con problemas que aluden a la propia ciudadanía. Los ciudadanos tienen poco interés en la política y conocen poco los debates sobre políticas públicas. El rol reflexivo que puede implicar la lealtad a un partido es puesto en cuestión por el bajo contenido ideológico de dicha inscripción, lo que tiene como consecuencia que las políticas tienden a no coincidir con las preferencias de los electores. Finalmente, Daniel Innerarity piensa en los problemas de la democracia mirando tanto el sistema político como a la ciudadanía. En ese contexto afirma que la democracia está afectada por múltiples enemigos. Sin embargo, lo que hay es debilidad política, falta de confianza y negativismo de los electores, oportunismo de los agentes políticos y desplazamiento de los centros de decisión hacia lugares no controlables democráticamente. La democracia tiene dos enemigos: el mundo acelerado, la predominancia de los mercados globalizados por un lado, y la hibris o desmesura de la ciudadanía por el otro, es decir, la ambivalencia de una sociedad a la que la política debe obedecer, pero cuyas exigencias por estar poco articuladas políticamente son con frecuencia contradictorias, incoherentes y disfuncionales. Los problemas actuales derivan de una realidad interdependiente y concatenada, ante los cuales son ciegos sus componentes individuales, insostenibilidad, riesgos financieros y comportamientos individuales de desordenada agregación. Para finalizar, en el contexto de este debate, resulta de interés mencionar brevemente dos estudios, uno sobre Alemania y otro sobre Chile, que dejan en evidencia que la sociedad, más que socialmente polarizada, muestra un continuo cuya estructuración política depende de la gravedad que alcanza la crisis y, sobre todo, la forma como el sistema político responde a ella. Wetzhäuser se pregunta si está la sociedad alemana desgarrada en mitades o en tercios antagónicos por el conflicto cultural de una nueva clase media universalista y de alto nivel de educación que mira con desprecio una clase trabajadora particularista, arraigada y tradicional que lo resiente. La respuesta que da su estudio es no, en realidad no. Pero esto es lo importante: los actores políticos que quieran hacer realidad este conflicto podrían aprovechar una variedad de potenciales y oportunidades distintas. La necesidad de afinar los análisis sobre las dinámicas sociales y la forma como se articulan con las dinámicas políticas queda en evidencia también en el caso de Chile. Desde el 2006 se han alternado 5 gobiernos de signos políticos contrarios. Luego del triunfo electoral del líder de la derecha en la elección presidencial del 2017, tuvo lugar el estallido social de octubre del 2019, que hizo posible, después de 40 años en que la constitución heredada no había podido ser cambiada, iniciar un proceso constituyente que permitiría elaborar democráticamente una nueva constitución. Confirmadas estas esperanzas, el triunfo en las elecciones presidenciales del 2021 de Gabriel Boric, el principal dirigente del Frente Amplio, la formación política que había roto el predominio político de las dos fuerzas que habían dominado el escenario en los últimos 30 años. No obstante, en el plebiscito de salida se rechazó el texto constitucional propuesto por la Convención con una aplastante mayoría del 62%, y el gobierno se ha visto obligado a ceder en una serie de materias e incorporado en las principales carteras ministeriales e importantes figuras de la antigua concertación. En este contexto, más allá de los errores de la campaña millonaria de la derecha, ¿cuáles son las razones para que en breve tiempo se haya pasado de una atmósfera fuertemente progresista a un predominio de las posiciones conservadoras en Chile?
Katia Araujo y Danilo Martuchelli se distancian de la idea predominante de que se habría consolidado en Chile un tipo particular de individualidad, un homo neoliberal, cuya conducta e intención estarían definitiva y globalmente marcadas por la sociedad, por la lógica de la sociedad neoliberal. Para los autores las cosas son más complicadas, pues desde las experiencias individuales la vida es más heterogénea, ambivalente, más abierta. Es necesario también considerar una revolución de los anhelos de igualdad, que bajo la forma de exigencias creciente horizontalidad, tanto en los intercambios interpersonales como en las instituciones, genera una tensión entre una revolución neoliberal incompleta y una revolución democratizadora inacabada. Como, tan, como tantas sociedades, también la sociedad chilena puede describirse a un cierto nivel de abstracción a través de una articulación específica entre capitalismo y democracia. En este contexto, la política, la democracia y la capacidad de los distintos partidos son decisivos para avanzar en una u otra dirección. Muchas gracias, Nancy. Juan, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el espacio por si alguna persona quisiese hacer alguna pregunta. Hasta el momento, bueno, yo invité al menos desde dos espacios a que las personas pudiesen preguntar si lo quisiera. Y por ahora no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, bueno, nos has dado un pantallazo y una visión realmente amplia, compleja y resumida. Así que, es difícil en el sentido de que realmente está dando, ¿verdad? Y planteando, analizando aspectos diversos desde lo político, lo económico, qué es lo que está pasando también con los partidos políticos, con la participación y, bueno, todo este panorama que además nos ha relacionado muy bien, ¿verdad? Entre lo que está pasando a nivel general y lo que está pasando, por lo menos en particular en América Latina. Muy bien ubicado, me gustó mucho el análisis cuando puntualiza estos aspectos que nos está señalando de un periodo en que América Latina se abre a la esperanza de un periodo más democratizador y donde se estaban poniendo fin a las dictaduras y había muchos caminos y muchas posibilidades de construcción de las sociedades latinoamericanas en general. Y ahora un panorama en donde más bien esas esperanzas han disminuido pues por todos los aspectos que ya usted nos señalaba en la conferencia, ¿verdad? Que son bastantes, ¿verdad? Como lo decía, y que tiene que ver con muchos elementos que están pasando en el terreno de lo político, no solo en el terreno de lo económico. Y yo creo que ese es uno de los elementos que resaltaría mucho del análisis que nos ha estado dando y brindando, ¿verdad? Esa fluidez en términos de cómo relacionar constantemente, ¿verdad? Un poco lo que está aconteciendo en términos de lo económico, de las decisiones que se están tomando desde las oligarquías y de los sectores de poder en lo político, de las afectaciones que esto también tiene en lo político, esas decisiones económicas, cómo están también afectando el terreno específico de lo político. Y aquí varios elementos, ¿verdad? Que señala que me parecen que son muy interesantes de tomar en cuenta para continuar en el análisis y profundizando. Incluso, bueno, ya usted nos enseña ahí una serie de rutas en términos de autores, autoras que están analizando, indagando y profundizando en estos aspectos. Y resaltaría esto que nos estaba planteando ahora, bueno, de
de estos grandes dilemas que tenemos. Partidos disminuidos, democracias minimalistas, ¿verdad? Realmente ahí con respecto a los últimos elementos que nos estaba señalando, ¿verdad? Estas contradicciones y contrariedades que hemos estado viviendo en el plano de lo político de América Latina, ¿verdad? De incluso partidos políticos que ganan en elecciones, ¿verdad? Y que pueden ir desde perspectivas y propuestas progresistas a políticas de pronto sumamente conservadoras y neoliberales, como ha acontecido, digamos, y explicaba, y que además usted tiene muy buen conocimiento del caso chileno, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una panorámica bastante compleja y complicada. Y quizás para cerrar este análisis, sí me gustaría, digamos, saber cuál es su opinión sobre cómo ve si ve alguna salida que sea más, es para retomar el inicio ahora, más esperanzadora para América Latina en medio de tantas dificultades y complejidad, ¿no? En esta escena política, económica en la que estamos envueltos. Y bueno, difícil pregunta la que planteas, Nancy. Eh, Mira, lo que yo, digamos, pensaba es que a partir de las distintas posiciones de los autores, incluidos también digamos, los autores de los estudios finales, lo que aparece en primer lugar es la necesidad de profundizar en el estudio de nuestras sociedades. Eh, Terminar un poco con categorías muy fijas y entender que lo que las caracteriza en general es una gran diversidad que dialoga poco entre sí y que necesita de alguna forma, o sea, y necesitamos entenderla. Alguna vez Marx en las tesis de Feuerbach dijo, hemos estado mucho tiempo interpretando el mundo, es necesario comenzar a cambiarlo. Yo creo que estamos justamente en la situación contraria. Hemos hecho muchos esfuerzos por cambiarlo todo y es necesario detenerse un momento y interpretar lo que está pasando, porque lo que está pasando es absolutamente, nos rompe las categorías. Cuando uno dice, por ejemplo, categoría socialismo y le dicen, mire, sí, Corea del Norte es un país socialista, donde hay una monarquía hereditaria, definitivamente eso no calza con nada de lo que pudo haber dicho Marx al respecto. O en el caso de China, ¿para qué decir? Se ha transformado es un país que se dice socialista, pero es como el motor del capitalismo actual. En fin, entonces es una situación muy distinta y nuestras categorías no nos sirven. Hay que profundizar en eso. Y por otra parte, yo creo que es muy importante, junto con ver esta complejidad social que no está determinado, como decía Katy Araujo en relación con Chile, no es que después de 40 años seamos, digamos, todas las personas en Chile sean una especie de homo económicos, sino que muestra cómo conviven ahí ciertas características más vinculadas a la manera de ser de este homo economicus o homo neoliberal, pero al mismo tiempo hay una lucha permanente por mayor horizontalidad política en las relaciones humanas en general, búsqueda de una de una mejor democracia, más potente autogobierno, etcétera. Entonces, esas dos fuerzas están ahí en tensión. Y para enfrentarlo, yo creo que es necesario, creo que hay una cosa que es fundamental. La sociedad está amenazada por el simplismo, por las soluciones rápidas. Yo creo que lo que tiene que hacer las fuerzas progresistas, con todo lo difícil que eso es tratar de introducir la racionalidad, de introducir
digamos, la de mostrar que el camino está justamente en generar las posibilidades de un diálogo argumentativo, de una deliberación política. A mí me parece que frente a un Trump que pone en cuestión la idea de una comunidad política, la idea de o sea, pone en cuestión la política en último término, hay que intentar responder con argumentación, con mayor democracia y con una política más fundada, más pensada, más argumentativa. Eso me parece como un elemento central. Y después cada uno de los autores va señalando aspectos, ¿no? Este, eh, Se habla, por ejemplo, de la necesidad de que los partidos busquen recomponer sus relaciones con la sociedad. Caso Costa Rica, yo creo que es muy claro que los partidos están muy desvinculados de la sociedad. Lo mismo pasa en Chile. En general, hay un tremendo divorcio entre la política y la sociedad. Hay un problema también que tiene que ver con lo que decían los autores estadounidenses que cité, que también la democracia es muy exigente y necesitamos ciudadanos que sean capaces de volverse en protagonistas. Ahí hay problemas de educación, hay que pensar también no solo en problemas de educación, sino que qué tipo de organizaciones políticas pueden establecer relaciones con el mundo social que ya está mucho más fragmentado de lo que era antes. Aún en nuestros países que no eran grandes potencias industriales, uno podía identificar grandes contingentes de trabajadores sujetos a condiciones de trabajo muy parecidas, en fin, pero ahora con las transformaciones del capitalismo lo que tenemos es una cantidad ingente de diversos grupos que tienen diferentes condiciones. Entonces la gran pregunta es cómo los partidos, que son indispensables para el funcionamiento de la democracia, logran rearticular, logran repensarse, transformarse y logran operar en esta sociedad tan distinta, tan fragmentada. Y bueno, a mí me parece muy interesante lo que dice Innerarity, en el sentido que también hay un tema de que tenemos que reconocer que las actuales dinámicas globales, las lógicas económicas, desarrollan una dinámica imparable, que podríamos decir, retomando a Hartmut Rosa, el sociólogo alemán, esta idea de la aceleración permanente, como que nunca llegamos a estar a la altura de los acontecimientos, y en ese sentido la política vive, por así decirlo, una gran contradicción, porque por un lado su dinámica es mucho más lenta que los fenómenos que enfrenta, pero al mismo tiempo la política, la democracia, es la mejor forma y la única forma de dar cuenta efectivamente de los grandes desafíos que enfrentamos. Bien, muchas gracias. Muy buena la respuesta, a pesar de que es difícil, pero bueno, es una invitación a continuar realmente analizando y difícil, pero reconstruyendo para poder profundizar. Y eso que nos decía, a veces ya las categorías que teníamos no encajan para poder comprender y captar lo que está sucediendo en la actualidad, y es parte, digamos, de las dificultades, porque también estamos en un proceso de cambio y transiciones, ¿verdad? Atravesado por crisis, ¿verdad? Crisis económica, crisis en lo político, y quizás por estos procesos de reconfiguración que se están dando, pues no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global, ¿no? Entonces, necesitamos también buscar esos caminos. En lo personal, por ahora, tendría poca esperanza en el tema de los partidos políticos, ¿verdad? Hay grandes dificultades que usted mismo ha señalado, ¿verdad? Empezando por ese gran distanciamiento que se ha establecido entre las cúpulas de esos partidos políticos y las
personas, las ciudadanas, las personas que también se manifiestan, y además cruzada por ese populismo, ¿verdad? Es decir, esa capacidades que se han desarrollado para, eh, más que informar y profundizar, es manipular, ¿verdad? A muchos sectores de la población, pues, para lograr sus objetivos, que en ese caso es como estar en el poder para poder tomar las decisiones que más les convienen y estar gobernando por sectores minoritarios y no mayoritarios. Entonces, tenemos realmente una confrontación ahí de intereses muy fuerte, ¿verdad? Entre los partidos y finalmente alguno de esos partidos es el que llega a gobernar, ¿verdad? Entonces, peor las dificultades que vivimos, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres hacer algún comentario más. No, No, bueno, entonces si no, nada más agradecerle mucho, y bueno, invitarle también a que nos acompañe en otros momentos también a estas discusiones, que realmente usted mismo señala como una de las rutas necesarias, ¿verdad? De continuar haciendo para comprender lo que está aconteciendo en todos los países, en el globo y también a nivel local. Bueno, muchas gracias. no, Muy muchas gracias a ti por la invitación. Es un gran honor para mí. más bien para Ujú. nosotros. Así que hasta luego y agradecemos mucho también la presencia de todas las personas que se han logrado conectar desde distintas redes que tenemos. Eh, Muy agradecida porque estén acá compartiendo con nosotros y nosotras y esperamos verlo pronto, otras actividades del posgrado. Hasta luego. Chao.